Y dice el Señor en su palabra, primera de Pedro 1, 5 al 9, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Todos, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Quiero nuevamente recapitular este versículo 5, que dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dígale a su hermano que está al lado: eres guardado por el poder de Dios mediante la fe. Eres guardado, así dígaselo, por el poder de Dios mediante la fe. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos, y en este contexto bíblico vamos a traer este tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón: 64 años, que es alusivo a nuestro aniversario. Un hermoso viaje de la mano del Eterno. Un hermoso viaje, amados hermanos, que no ha terminado, por cierto, que continuamos en ese viaje. Pero hoy queremos referirnos a este año, a este día, domingo. 3.328 domingos han transcurrido y hoy es ese número precioso en el cual el Señor dice: reflexionen sobre aquello que significan 64 años y los años que están por venir. Vamos entonces a empezar, amados hermanos. 64 años, un hermoso viaje de la mano del Eterno. Cuando adoramos a Dios mediante su palabra, ocurren en nuestras vidas cosas maravillosas. Y muestra de ellos es esta celebración, 64 años de nuestra amada Primera Iglesia Bautista de Guayaquil. Cumple un año más de vida institucional desde el enfoque eclesial. Y el Señor, nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, ha honrado esta casa. La honra y la seguirá honrando mientras esta casa le honre a Él, porque Él honra a quien le honra. Por cuanto aquí se predica y se comparte la sana enseñanza, se comparte la sana doctrina y se insta a cada uno de hermanos y amigos que se identifican como parte de esta familia a darle gracias al Eterno en todo tiempo por este hermoso periplo de la historia de nuestra amada casa de oración. Estamos de celebración, amados hermanos, y eso nos anima a seguir buscando el rostro del Señor, porque podemos decir de manera tal que la vida cristiana, en un sentido muy básico, no es otra cosa que primordialmente un viaje. Y la historia también de esta iglesia, a través de sus hijos, por decir los hijos de Dios, los hermanos que se han congregado acá, también han sido parte de este viaje, de la historia de esta institución, pero también identificando en la analogía que nuestra propia vida delante del Señor, mientras estemos en esta tierra, será un viaje. No es como la conquista de algún monte, por cierto, un asalto al cielo hecha por el poder de la ingenuidad humana. No se trata de ese tipo de viaje o de ese tipo de experiencia. Es más bien un viaje en el cual Dios da el poder, el sustento y la fortaleza para que sea posible llegar a un punto como este y decir gracias. Es Dios quien nos ha llamado a llegar. Es Dios quien nos ha extendido la invitación. Es el eterno y soberano Dios quien ha pagado este pasaje de ida. Es el Señor quien nos ha cuidado durante todo este viaje como iglesia. Mas sin embargo, para que nosotros podamos llegar
bien, hay dos cosas fundamentales que nos sostienen en este viaje. Y una de ellas, es importante que usted vea su línea base o su punto de partida, que será el combustible, que ya mismo lo vamos a identificar. Estas son las partes de la embarcación que nosotros como cristianos necesitamos para completar bien el viaje al cual el Señor nos ha llamado. Pero a través del tiempo que ha transcurrido y del viaje que estamos realizando, una casa de oración como esta nos ha acobijado y nos ha dado la oportunidad de poder desarrollarnos, de poder aprender, de poder formarnos y de poder ejercer la vida de iglesia. En ese sentido, como cristianos, formamos parte del pueblo escogido de Dios, que vive ahora, y muy cierto decirlo así, lejos de su patria celestial. Pero pronto, muy pronto, hoy estamos más cerca que ayer de que ese día maravilloso llegue para la iglesia de Cristo. Veamos cómo hemos podido llegar por la gracia de Dios a este día, como iglesia, como familia, porque esta es mi casa y esta es mi familia, y seguir viviendo en este mundo que no es nuestro. Pero si bien es cierto, seguimos viajando en nuestro trayecto hacia nuestro hogar celestial. ¿Cuántos hermanos que hoy ya no están con nosotros, que fueron parte de esta congregación hace muchos años, ya están en ese viaje final ante la presencia del eterno y soberano Dios? Un día ellos también comenzaron como nosotros a congregarse en este lugar, a crecer en este lugar, a madurar en este lugar a través de la palabra que se comparte. Pero ellos ya llegaron a su final del viaje, pero tú y yo todavía estamos viajando. Porque hay dos maneras de llegar al final de este viaje. Una es que el Señor te llama a su presencia en su soberana voluntad. O la otra es que el evento más esperado por la iglesia de Cristo ocurra en cualquier momento. Por eso, amados hermanos, como pueblo de Dios, hoy, a pesar de que estamos muy lejos aún de nuestra patria, por decirlo así, en distancia, veamos cómo hemos podido llegar a este día y cómo tú y yo tenemos que darle gracias a nuestro Padre Celestial. Por todo esto, partimos de algo importante. Nuestro viaje necesitaba combustible. Nuestro viaje necesitaba ese combustible que hace que podamos movilizarnos y se llama esperanza. Y se ha dicho que cuando perdemos la esperanza, perdemos prácticamente todo, porque es como empezar a morir. Pero nosotros como cristianos tenemos una esperanza segura. ¿Cuál es su esperanza, amado hermano? Dígalo conmigo: Jesucristo, nuestro Señor. Y esta esperanza es nuestro impulso. Jesucristo es nuestro impulso y ha sido el impulso de esta casa de oración durante 64 años. Por eso seguimos compartiendo su palabra. Pero también, amados hermanos, esto es lo que nos empuja hacia la meta. Si usted ve la esperanza como un combustible, es precisamente la gasolina de un carro que se utiliza para que pueda avanzar. Esta esperanza tiene una base, y lo hemos dicho hace un momento: es Jesucristo, nuestro Redentor, aquel que vive. Porque Jesús murió en una cruz hace aproximadamente 2000 años, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y nos ha dado vida y vida en abundancia para todo aquel que cree que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados y lo ha recibido como el Señor y Salvador. Qué hermoso, amados hermanos, es saber de que nuestro Señor nos ha prometido morada celestial. Amén. Morada celestial. Y podemos recordar las palabras del apóstol Pablo en esta introducción: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Por eso es importante saber, en medio de todo esto, lo que dice el versículo 19 de 1 Corintios 15. Si en esta vida, en esta que tú estás viviendo, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Cuál es tu esperanza, amado hermano? Dígalo conmigo en este día, que se escuche hasta el tercer cielo. A ver, ¿cuál es nuestra esperanza? Cristo. Gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, en este día y en el sentido fundamental de lo que la palabra del Señor nos da, vamos a ver cuáles son esas dos cosas fundamentales que, partiendo de la esperanza de nuestro combustible, nos llevan por ese hermoso viaje y buen camino
que hasta el día de hoy nos ha traído a cumplir 64 años de la mano del Eterno. Veamos esta primera cosa fundamental que tú y yo necesitamos en nuestro viaje, y se llama la fe. La fe, amados hermanos, la fe, el viaje que tú y yo iniciamos con esa esperanza que nos mueve, es posible por medio de la fe. Si vamos a caminar como cristianos hacia nuestra herencia futura, porque somos peregrinos y estamos de paso en esta tierra, necesitamos fe en el presente. Usted necesita tener fe hoy. Y esta fe tiene función, y una función muy importante. Porque si la esperanza es la gasolina que nos impulsa a seguir hacia adelante, la fe es la defensa que nos protege. La fe, amados hermanos. ¿La fe en quién? En Cristo. La fe en nuestro Padre Celestial. La función de la fe es la protección. Vamos a regresar a nuestra lectura central, al versículo 5. Y usted se lo decía a su hermano hace un momento, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe, según lo que dice la palabra de Dios, es un instrumento que Dios usa para protegernos. Dios usa la fe para protegernos. El poder de Dios mediante la fe. Usted sabe que el diablo quiere conquistar a la humanidad. Y dentro de ese contexto no están fuera los cristianos. Él quiere usar nuestra debilidad humana para llevarnos para abajo. Cuando usted no tiene fe, amados hermanos, cuando usted flaquea en su fe, el diablo aprovecha la oportunidad para quebrarlo, para hacerlo pedazo, para poderlo humillar. Pero en medio de todo esto, Dios, en su plan perfecto que trae salvación a nuestras vidas, ha puesto la fe como nuestra protección. La fe entonces no es un evento momentáneo, no es algo que tuvimos, es algo que tenemos. Y cuando miramos atrás decimos, gloria a Dios, porque solo tú lo hiciste posible que lleguemos a cumplir 64 años. Tiene que ser nuestro diario caminar, caminar por fe y no por vista. Tiene que ser nuestro diario vivir, andar en la fe, amados hermanos, y no viendo las cosas en este mundo. Usted, al igual que yo, conoce la realidad del Ecuador, y tomamos como ejemplo solo el Ecuador. ¿Qué es lo que hace la gente con mayor posibilidades económicas? Viven con muchas protecciones contra el robo, contra el secuestro, contra la violencia. Cada carro, por ejemplo, o la mayoría de los carros aquí en el Ecuador tienen alarmas. Y muchos también equipan a sus vehículos a pruebas de balas. Eso es lo que hoy por hoy se conoce en el medio. Cada hogar tiene cercas, muchas cercas eléctricas, tienen rejas, cierres especiales, perros feroces, respuesta armada, tienen sensores contra movimientos. Bueno, usted puede conocer todo lo que hoy por hoy el ser humano busca implementar en sus hogares para la defensa de los que habitan en ella. Sin embargo, de todos modos, las estadísticas nos dicen el alto nivel delincuencial, las muertes violentas, los robos, los secuestros que sufren normalmente día a día y año a año los ecuatorianos. Pero nuestra protección, amados hermanos, contra nuestro enemigo es muy simple. Ya desde el punto de vista espiritual, nuestra manera de vivir es muy simple si hablamos de protección, porque nuestra defensa es impenetrable. La defensa es la fe. La fe es fundamental. La fe es nuestra confianza en que Dios hará lo que Él ha prometido. Amén. Sin fe no hubiésemos llegado a este lugar. Sin fe no hubiésemos llegado a este momento, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando el 13 de marzo del año 2020 muchas personas estaban en una disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos la iglesia? No, se cierran los templos, la iglesia sigue viva y por fe seguimos avanzando. Sin fe, amados hermanos, es imposible avanzar. La fe es nuestra victoria sobre este mundo. En la palabra de Dios, el apóstol Juan dice en 1 de Juan 5:4, en la segunda parte, y esta es la victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe. Dígale a su hermano que está al lado, nuestra victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Amén. Nuestra seguridad de que Dios es bueno. ¿Usted sabe que Dios es bueno? Dios siempre ha sido bueno y siempre será bueno, porque Él es el bien absoluto. Él es benevolente. Él nos ama. Nos ha perdonado por medio del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz de Calvario. Y es precisamente esa fe que tenemos en que nuestro Padre nos protege lo que nos lleva a ver el resultado de esta fe, y es la salvación. La salvación que compartimos, la salvación que vivimos, la salvación que predicamos durante todo este tiempo en esta casa de oración. Vea conmigo el versículo 9 de 1 de Pedro 1, que dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si bien es cierto, la salvación a la que hace referencia el enfoque en el griego, en el texto que tenemos, es futura. La Biblia ve la salvación en tres sentidos: pasado, presente y futura. Y si bien es cierto, aquí está a la vista el sentido futuro, cuando Cristo regresará. Seremos transformados y todos nuestros enemigos, todos los enemigos de Dios serán destruidos. Veamos lo que dice en ese mismo contexto, versículos 6 y 7 de 1 de Pedro. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amados hermanos, lo que vemos por lo pronto, como la palabra de Dios nos enseña, es que nuestra fe se está probando. ¿Usted cree que a lo largo de 64 años la fe de todos los siervos que se han congregado en esta casa no ha sido probada? ¿Cuántos altas y bajas tuvieron en estos 64 años? ¿Cuántos momentos de alegría? ¿Cuántos momentos de llanto? ¿Cuántos momentos de tristeza? ¿Cuántos momentos de inseguridad? ¿Cuántos momentos de esperanza y desesperanza se vivieron a lo largo de 64 años en esta casa de oración? Si estas paredes hablaran, imagínense cómo recogieran el llanto y la desesperanza tal vez de muchos, pero también nos contarían las alegrías, los testimonios y los avances del pueblo de Dios en esta casa de oración. A través de las pruebas se demuestra si nuestra fe de verdad es fe. Solo así. Es muy probable que los lectores originales de esta carta, a la cual el apóstol Pedro se dirigía, hayan estado sufriendo persecución, hayan estado sufriendo algún tipo de prueba en su fe. Las personas las acusaban falsamente. En el contexto histórico eran los primeros cristianos, los del camino, los que antes de llamarlos o denominarlos cristianos eran perseguidos, e incluso el apóstol Pablo los perseguía. Pero en medio de todo eso, usted y yo tenemos que tener algo claro, de que ellos eran perseguidos. ¿Cuánta gente no ha sido perseguida en estos tiempos? En el mundo entero. La religión de ellos en aquella época era ilegal, como así lo manifestaban los historiadores. Pero hoy por hoy, amados hermanos, ellos, al igual que ellos se defendían, tú y yo también nos defendemos. Y eso es posible a través de la fe. Puede ser que nosotros no suframos ese tipo de persecución aún, porque en otras partes del mundo sí lo hay. Pero más sin embargo, hay otro tipo de pruebas que hemos enfrentado a lo largo de todo este tiempo. La más fresca, la que vivimos hace 2 años. Pero ¿cuántas otras pruebas esta casa de oración no ha enfrentado? Tal vez desánimo, tal vez falta de colaboración, tal vez la inseguridad en la calle, tal vez la falta de recursos. Bueno, pueden existir un sinnúmero de pruebas en las cuales los siervos de esta casa han tenido que enfrentar. Pero en medio de todo eso, dígame usted si el día de hoy, al mirar hacia atrás y ponerse en este punto en la historia de la iglesia, usted no le da un fuerte gloria a Dios porque Él lo ha sostenido, porque Él lo ha sustentado, porque Él ha hecho posible que lleguemos a este punto el día de hoy.
Gloria a Dios por aquello, amados hermanos. Gloria a Dios por aquello. ¿Cómo podemos crecer más en nuestra fe? ¿Cómo podemos hacerlo? Si llegamos a 64 años, ¿cómo podemos seguir creciendo más en nuestra fe? Y es a través de lo que se hace en esta casa de oración, aprendiendo más de la palabra, aprendiendo más de la palabra de Dios. Y lo que hemos repetido en los últimos años: mayor palabra, mayor intimidad, mayor oración. Es lo que podemos, amados hermanos, hacer para que nuestra fe siga creciendo, para que un día, cada vez que seas tentado, le puedas decir no al pecado. Rechazamos el pecado y rechazamos la tentación. Y qué hermoso, amado hermano, que esta casa, en donde las enseñanzas cada martes, cada miércoles, cada jueves, cada viernes, sábado o domingo, siempre han estado enfocadas a que tú y yo podamos crecer en la fe a través de la palabra, a través de la oración. Gloria a Dios por 64 años. Gloria al que vive y reina y ha hecho posible que este insumo, la fe, esté enraizada en todos y cada uno de los que somos parte de esta familia. Amén. Pero tenemos esperanza y tenemos fe, pero también hay otra parte fundamental de nuestra embarcación. Si hay combustible y si hay poder a través de la fe, también se necesita el amor. El amor. Si la esperanza es la gasolina que nos impulsa y la fe es la protección, el amor es el timón que nos dirige. Dios es amor. Dios dirige esta embarcación. Dios dirige nuestras vidas. Dios ha dirigido durante 64 años esta embarcación llamada Primera Iglesia Bautista de Guayaquil. Su viaje ha sido fructífero, su viaje ha sido maravilloso y seguirá viajando. Y muchos más se seguirán subiendo a esta embarcación y juntos podremos llegar un día a nuestra patria celestial. Es lo que nos apunta hacia el verdadero norte. ¿Quién dirige tu embarcación? ¿Quién está en tu embarcación? Que no seamos como los discípulos que a falta de fe creían que todo se desboronaba. Cuando estaban enfrentando la adversidad, se olvidaron de quién estaba en su barca, de quién estaba con ellos. Y cuando tú y yo nos olvidamos de quién es que nos sostiene, de quién es que nos sustenta, podemos sentirnos como aquellos discípulos sin esperanza. Pero cuando el Señor Jesús se levantó, lo primero que les dijo, ¿qué fue? ¿Usted se acuerda? Hombres de poca fe. La fe es fundamental, amados hermanos, pero también quien lleva nuestra embarcación a puerto seguro. La fe te lleva a reconocer quién está en el timón de tu vida, en el timón de tu institución llamada Primera Iglesia Bautista de Guayaquil. El amor para muchas personas hoy por hoy es algo más allá que simple lujuria. No ven al amor como nosotros. La gente en el mundo ve el amor como algo erótico, lujurioso, sexual. Pero en el pueblo de Dios vemos el amor. Y cuando vemos el amor, vemos a Dios, porque Dios es amor. Para otros es un sentimiento bonito. El amor aquí, a la vista, de acuerdo a lo que nos dice la palabra, es algo muy específico. Vemos la naturaleza y vemos el efecto que nos ha acompañado durante estos tiempos. La naturaleza del amor, el Cristo invisible, Dios mismo, acompañándonos. Tenemos un problema muy difícil cuando nosotros queremos amar a alguien que no hemos visto. Usted ama a Dios por fe. Nos basamos tanto en las apariencias, pero nuestro amor por Cristo tiene una razón muy especial. Y esa razón es el hecho de que Él nos amó primero y se dio en la cruz. Amados hermanos, tú y yo no conocemos a Jesús físicamente, ¿no? ¿Hay alguien que tenga una foto de Jesús? A ver, alguien que tenga en la billetera una foto de Jesús. De repente su hijo se llame Jesús y usted lo saca, ¿no? O su hermano o su padre.
Pero hay gente que tiene foto de Jesús. Amados hermanos, no amamos a Jesús porque lo hemos visto. Amamos a Jesús porque aunque no lo hemos visto, sabemos que su amor eterno nos ha alcanzado. Y Él nos amó con amor eterno de tal manera que Él estuvo en la cruz por ti y por mí. Y ese es el amor, amados hermanos. Es el hecho de que Él nos amó primero y se dio por nosotros. Efesios 5:2 dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es el amor que lo da todo. El amor que todo lo espera, el amor que todo lo sufre, el amor que no es jactancioso, el amor que no se envanece, el amor que no busca lo suyo. Ese solamente es Dios. Dios lo dio todo por nosotros. Es el amor de Dios en nuestras vidas y hoy por hoy manifestado en esta casa de oración. El mismo Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dios me ama y te ama a ti y ama esta casa de oración. Y es precisamente lo que Él ha hecho: amar esta casa de oración y a todos los que han pasado por esta casa y a los que se seguirán sumando. 64 años y sabemos que es Dios mismo, el amor de Dios, timoneando esta embarcación a puerto seguro. Es importante, amados hermanos, que también veamos que el amor trae regocijo. Decíamos que durante 64 años hemos visto pruebas, adversidades. Yo no sé cuántos años usted tiene en esta iglesia. Algunos los identifico con muchos más años de los que yo tengo. Pero yo puedo identificar de los que tienen menos años que yo acá. Yo el 31 de octubre de 1997 fue el primer día que llegué a esta casa de oración. Y me senté por una grada que había acá. Era un programa especial que se hacía en honor a tratar de darle palabra a la juventud, a la sociedad, porque esa fiesta que se celebra en el mundo pagana era la que predomina y sigue predominando lamentablemente a la sociedad. Y la iglesia levantándose siempre para compartir la palabra de Dios y llevando un mensaje en contra del Halloween. 31 de octubre de 1997. Y durante aproximadamente 25 años hemos visto pruebas, pero también hemos visto muchas bendiciones. Hemos visto adversidad, pero también hemos visto, amados hermanos, muchos logros alcanzados en medio de las pruebas, porque Dios ha estado con nosotros. Y en medio de todo eso, amados hermanos, hoy el Señor nos habla del regocijo, que es el efecto del amor de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo es posible que nos regocijemos en medio de los sufrimientos? Porque uno se regocija en medio de la victoria, de los logros, de las bendiciones. Pero el Señor dice: da gracias en todo, porque esa es la buena voluntad de Dios por medio de Cristo Jesús para nosotros. En ese sentido, ¿es alguna especie de amor masoquista en el cual nos hemos deleitado en el sufrimiento? Hay alguien que dice: ¿cuántos años cumples? Unos dicen: bueno, cumplo 18 primaveras o 20 primaveras. Qué mentirosos que son. Porque hay primavera, hay otoño, hay verano y hay invierno. Amén. O que en su vida todo es alegría, felicidad y color de rosa. No hay adversidades. Y en medio de las adversidades Dios se manifiesta su poder sobrenatural, su amor infinito, y nos sostiene y nos sustenta. Y hoy podemos decir gracias, Abba Padre, gloria a Dios por 64 años. Amados hermanos, el gozo viene de un futuro seguro y es comparable a la emoción que sienten dos amantes que han sido separados por algún tiempo. Nuestro gozo está en que Cristo viene pronto. Esta iglesia predica que Cristo viene pronto, Maranata. Amamos la segunda venida del Señor. Amados hermanos, nuestro interés no está en esta tierra, ni en lo que atesoremos en esta tierra, sino en nuestra patria celestial. En medio de todo eso, amados hermanos, sabemos que nuestro gozo no está en las cosas materiales, sino en que Jesús nos dio salvación. Y el gozo de la salvación está por encima de cualquier circunstancia adversa. Hay pena en la separación, es verdad, cuando estamos distantes aún.
Pero sabemos que al pensar en esa futura reunión con nuestro amado, con nuestro Redentor, hay un gozo indescriptible, pues el gozo es la presencia del otro que eclipsa a los demás. Cristo nos eclipsa, Cristo nos ama, Cristo se dio, y es posible hoy seguir predicando el amor de Dios a cuanta persona lo pudiéramos ver. Ayer, en honor a este aniversario, se compartía alrededor de estas calles el Evangelio de Cristo, y un testimonio poderoso, un testimonio que me llenó y que me ratificaba una vez más la razón de ser de la iglesia. No es cuatro paredes, es predicar a Cristo en las calles, es compartir el Evangelio de Cristo, es compartirle a aquel familiar que aún no lo conoce al Señor, aquel familiar que aún no conoce de Cristo, aquel amigo que aún no conoce de Cristo. Esa es la razón de ser de la iglesia, la gran comisión. Y por eso nos gozamos, amados hermanos. No importa el sol, no importa la bulla que nos hicieron en la esquina. En medio de eso la palabra se compartía y la gente recibió a Cristo Jesús. Y gloria a Dios por ese trabajo maravilloso de mis hermanos y amigos en el ministerio de evangelismo, y aquellos que se sumaron para decir: yo quiero ser instrumento. Amados hermanos, un día nuestro Señor regresará por su iglesia, por su novia, por una novia que somos todos nosotros. Alce la mano la novia de Cristo. ¿Dónde está la novia de Cristo? ¿Dónde está la novia de Cristo? Cristo viene pronto por ti y por mí. Es la esperanza gloriosa de esa reunión que le da sentido a nuestra vida cristiana aquí y ahora. Es nuestro gozo y cómo podemos seguir creciendo más y más en el amor hacia Dios. Cómo al final de llegar a un año más, pero a las puertas de empezar uno, ¿qué compromiso podemos hacer para crecer más en nuestro amor por el eterno? ¿Qué estamos dispuestos a dar en este nuevo año que vamos a empezar? Meditemos en lo que Cristo hizo por nosotros. Cada cena lo hacemos, en cada tiempo de recordar lo que representa el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Pero el Señor dice: haced memoria todos los días de mí. ¿Qué hizo Cristo por ti? ¿Qué hizo Cristo por mí? ¿Usted sabe cuánta gente llegó a esta iglesia con un matrimonio perdido? ¿Cuántas personas llegaron en depresión? ¿Cuántas personas llegaron en condenación? ¿Cuántas personas llegaron sin esperanza? ¿Cuántas personas llegaron a este lugar porque todo se había acabado, pero encontraron el amor de Dios, encontraron una respuesta a su necesidad, y Cristo Jesús los rescató? Y ahora, cuando decimos claramente que somos pueblo de Dios, que somos nación santa, que somos ese pueblo adquirido por Él para anunciar, amados hermanos, 64 años esta iglesia ha anunciado las virtudes de aquel que nos sacó de la inmundicia, del pecado, de la condenación a la luz y la vida eterna. 64 años compartiendo, amados hermanos, que Cristo es la respuesta al problema que tiene la humanidad. Es Cristo Jesús. ¿Qué podemos hacer para Jesús y mostrarle su amor? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo voy a leer más la Biblia. Bueno, yo voy a venir más seguido a la iglesia. Bueno, yo voy a llegar puntual a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú, amado hermano y amigo, en este día para demostrarle a Jesús tu amor? ¿Qué vas a hacer? Señor, yo me comprometo en el próximo año a alcanzar un alma para Cristo. Una. ¿Cuántos van a alcanzar un alma para Cristo? Una. Una, dije. En 365 días del próximo año que esta iglesia comience a vivir en pocas horas, ¿cuántas personas vamos a alcanzar para Cristo? ¿Quién va a alcanzar una? Una. No dije 20 ni 30, dije una. Yo quiero escuchar nuevamente y no me voy a bajar de aquí hasta no escuchar un amén. ¿Cuántos van a alcanzar en el próximo año de esta iglesia una alma para Cristo?
Una. Quiere decir que el próximo aniversario no lo vamos a hacer aquí. ¿Cuántos dicen amén? Lo vamos a hacer en otro lugar entonces. Los 65 años de vida de iglesia lo vamos a hacer en otro lugar. ¿Será posible si Dios el día de hoy recibió un amén sincero? Si tú te comprometes a alcanzar a alguien más para Cristo. Todos somos misioneros, amados hermanos. Todos somos evangelistas. Y no me venga con eso que a usted no le ha dado el Señor ese don de hablar, porque para hablar de telenovelas, para hablar de la película, para hablar de fútbol, wow, uno se sorprende, tantas estrellas a tu alrededor. ¿Y cómo así no hablan de Cristo? Con esa misma pasión, con esa misma vehemencia, le podamos decir hoy al Señor: yo me voy a depositar como barro en tus manos para que me formes de una manera especial y yo comparte el Evangelio de Cristo. No sabemos cuánto regresaremos al aniversario 65, pero sí sé que mi compromiso genuino con el Señor es uno más para Cristo. Consagrándonos, amados hermanos, será posible, viviendo en santidad, viviendo en obediencia, viviendo en un servicio genuino delante de Dios, como lo hemos hecho durante estos 64 años. Será posible alcanzar uno más para Cristo si realmente, genuina y poderosamente hoy le decimos al Señor con un corazón agradecido: quiero servirte, quiero honrarte y quiero glorificarte. Amados hermanos, no se trata de espectáculos, se trata de una vida genuina en las manos de Dios, compartiéndole a otro el poder de Cristo. Amén. Vamos a cambiar de posición y vamos a cerrar nuestros ojos, y lo vamos a hacer de tal manera que usted va a escuchar preguntas, pero cierre sus ojos, no mire a nadie que esté al lado suyo, cierre sus ojos. Amados hermanos, hemos hablado de un viaje, hemos hablado de la esperanza, que es nuestro combustible que impulsa las partes fundamentales de nuestra embarcación, el poder que es la fe, y por fe hemos llegado a este día. Por la mano poderosa del Señor hemos llegado a cumplir 64 años. Pero también, amados hermanos, hemos necesitado del timonel, de quien nos permite tener un timón en perfectas condiciones que siga guiando a esta embarcación por los años que Él así lo tenga determinado. Vamos viajando hacia un glorioso final. Somos peregrinos, somos transeúntes, pasamos por esta tierra. Este mundo no es nuestro hogar. Este mundo en el cual vivimos es un mundo que está bajo el poder de Satanás. Si bien es cierto, el Señor oró por nosotros, y cuando oraba al Padre, no oraba en el sentido de que nos saque de este mundo, sino que nos guarde del maligno. Amados hermanos, nuestro viaje será seguro si nuestra fe está en Cristo. Nuestro viaje será seguro porque hay protección. Seguiremos viajando, pero de ti depende si viajamos juntos o separados. Tenemos una visión en Cristo Jesús, alcanzando almas para Cristo, aquí, allá y en el mundo entero. Tenemos una razón de ser, y nuestra razón de ser es la gran comisión: predicando, discipulando, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, creyendo, amados hermanos, que Dios un día te llamó para que seas un embajador de Él en esta tierra. Te está impulsando la esperanza, te está protegiendo la fe, te está guiando el amor. ¿O no hay estos elementos en tu viaje? Tal vez puedas decir en este día: se me acabó el combustible, me siento desprotegido, o simplemente no tengo un timón en mi embarcación.
Hoy es el día en el cual Dios nos da la oportunidad como iglesia de que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Que el Señor sea hablando acerca del área de más necesidad en tu vida. Hoy es un día de celebración, pero también es un día de decisión. Hoy es un día maravilloso en el cual tú y yo podemos darle gracias a Dios. Pero lo más importante, démosle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. El enfoque, la mirada que tenemos hoy por hoy delante del Señor. Si nosotros permanecemos en Él, podemos andar como Él anduvo. No nos alejemos de Dios. Así tengamos la prueba más difícil, agarrémonos del Señor, afiancémonos del Señor. Nuestra embarcación tiene combustible, tiene protección y tiene un guía en el timón. Sigamos caminando hacia ese futuro maravilloso que el Señor tiene guardado para nosotros. Oremos. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, alabamos y glorificamos tu santo y poderoso nombre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta oportunidad. Gracias por el momento que nos anima y nos insta y nos motiva a seguir adelante. Nuestra mirada en Cristo Jesús, nuestra mirada en la meta, nuestra mirada allá en las alturas, donde Cristo está sentado a la diestra tuya, intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, porque en esta mañana tú nos has dado palabra tuya, palabra de gratitud, pero también palabra que nos desafía y nos insta a seguir perseverando por los años que vengan en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabamos y glorificamos tu santo y poderoso nombre, nombre que es sobre todo nombre dado a los hombres. En el nombre de Cristo Jesús, en quien hay salvación y vida, oramos en este día. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por esta casa de oración, por Primera Iglesia Bautista de Guayaquil, por cada una de las familias representadas. Gracias porque tú te acordaste de nosotros y has bendecido a los pequeños y a los grandes en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, mi Dios amado, por aquellos que ya no están con nosotros. Bendice sus vidas, guárdalos en todo tiempo. También damos gracias por aquellos que han partido a tu presencia en el nombre de Cristo Jesús y son parte de la historia de esta casa de oración. Gracias, mi Dios, gracias, mi Rey, gracias, Padre Celestial, porque hoy una vez más sentimos tu abrazo, sentimos tu bendición, sentimos tu protección. Gracias por ese combustible, nuestra esperanza en Cristo Jesús. Gracias por esa protección, nuestra fe en Cristo Jesús. Gracias por el amor que tú has depositado en nosotros por medio de Cristo Jesús. Que sigamos creciendo, que sigamos compartiendo tu palabra, que sigamos diciéndole al mundo: Cristo es la esperanza, Cristo es la respuesta al problema de la humanidad, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos, mi Dios y mi Rey, por estos 64 años, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quizás nunca muchas personas han empezado este viaje maravilloso, pero hoy el Señor le dice a aquellos que aún no viajan con Él: hoy es el día y es la oportunidad de subirte a este hermoso viaje en Cristo Jesús. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Un fuerte abrazo. Shalom.